¿Qué pasaría si dejaras de perseguir el dinero y empezaras a ser la fuente del mismo? Cierra los ojos, solo por un momento, no para escapar de la realidad, sino para recordar la parte de ti que la crea. En este silencio no hay carencia, ni número en el banco, ni factura esperando en la mesa. Solo hay vibración, y cada vibración conlleva una verdad. Lo que estás siendo ahora mismo ya está moldeando lo que el mundo puede darte. El dinero no está fuera de ti, nunca estuvo fuera de ti. No es un premio que ganas, es un espejo, una frecuencia, una respuesta sutil del universo a la autoimagen que mantienes cuando nadie te observa. No la autoimagen que publicas, o expresas, o esperas proyectar, sino la que sientes cuando estás a solas, la que susurra: ¿realmente lo merezco? ¿Realmente puedo retenerlo? Esa identidad es el modelo, el contrato energético, el código magnético. Neville Goddard no enseñó a la gente a hacerse rica, les enseñó a convertirse en la riqueza que buscan. Sus palabras, asume el sentimiento del deseo cumplido, no son un truco, son una tecnología espiritual, una alineación vibracional que dice: antes de que la vida pueda darte algo, debes ofrecerle un yo que ya sabe que está completo. Pero quizás has sentido lo contrario. Tal vez tu deseo de dinero se ha entrelazado con la culpa. Tal vez en el fondo has creído que tener más significa ser menos espiritual, o que querer abundancia te convierte en codicioso. Estos no son sentimientos aleatorios. Son ecos, improntas dejadas por una sociedad, una familia, un pasado que te enseñó a sobrevivir, pero no a recibir. Y aún así, no estás roto, no estás equivocado, simplemente estás recordando cómo imprimir desde dentro lo que has estado suplicando retirar del mundo. Porque no eres un imán que persigue monedas, eres la casa de la moneda, la fuente, el punto de origen de la riqueza misma. La ciencia está de acuerdo. El trabajo de Bruce Lipton en epigenética muestra que tus creencias, especialmente sobre la seguridad, el valor y la posibilidad, cambian literalmente tu biología. No atraes el dinero solo visualizándolo. Cambias tu química interna al convertirte en alguien que ya se siente apoyado, seguro, suficiente. Y desde ese estado, el comportamiento cambia. Las acciones se alinean. Las oportunidades empiezan a reconocerte. Eso no es magia, eso es coherencia. Así que escucha esta verdad. No estás manifestando dinero. Estás revelando la versión de ti a la cual el dinero es atraído magnéticamente. La versión que ya no vibra como un buscador, sino como la fuente. Y este cambio sagrado y sutil, no comienza con la prisa. Comienza con la asunción, con la encarnación, con la identidad. Siéntelo ahora. ¿Cómo se sentiría entrar en la habitación como alguien que es riqueza? No alguien que la espera, no alguien que pide una señal, sino alguien que lleva la tranquila certeza de que su presencia imprime valor. Sus palabras tienen curso legal. Su energía financia la atmósfera. ¿Puedes sentir ese yo de pie a tu lado? ¿Puedes percibir esa versión de ti que no persigue el resultado porque ya es la causa? Esa es a quien estamos llamando ahora. Y ahí es donde empezamos. El error fatal es querer dinero sin querer ser dinero. Existe un anhelo que se esconde en muchos corazones, un deseo punzante de libertad financiera, de facilidad, de la suave exhalación de saber que estás a salvo, y sin embargo, con ese anhelo a menudo viene una resistencia silenciosa, una negativa, no a la riqueza en sí misma, sino al yo que debe emerger para recibirla. Dices que quieres dinero, pero ¿estás dispuesto a convertirte en la versión de ti que lo genera de forma natural? Esta es la primera fractura, el muro invisible entre el deseo y la identidad. La mayoría de la gente anhela el resultado, pero evita la transformación. Quieren recibir dinero, pero no convertirse en la fuente de la que fluye el dinero. Estudian la manifestación, recitan afirmaciones, hacen tableros de visión, pero en lo profundo todavía se sienten como mendigos a la puerta de la abundancia, en lugar de ser sus arquitectos. Neville Goddard entendió esto profundamente. No le habló al intelecto, sino al ser interior. Dijo:
Asume el sentimiento. No imagines el deseo desde la distancia, sino conviértete en su vibración ahora. Esa es la inversión sagrada. No esperas pruebas, no esperas ser elegido. Te eliges a ti mismo, por completo, y con esa elección interna, desbloqueas el campo de la riqueza que siempre estuvo a tu alrededor, esperando una frecuencia coincidente. Aquí es donde entra el efecto Galatea. Nos dice que cuando crees en tu propia valía, toda tu vida se reorganiza en torno a esa creencia. No porque el mundo de repente sea más amable, sino porque tu postura interna cambia. Ya no caminas como alguien que espera ser aprobado, caminas como la fuente misma del valor, y el mundo, como un espejo, refleja lo que ahora emites. Pero aquí está el impacto. No te falta dinero. Te resistes a convertirte en la identidad que lo genera y lo mantiene, porque esa identidad se siente extraña, se siente demasiado. Amenaza a la versión más pequeña de ti, que fue entrenada para ser humilde, silenciosa, invisible. Así que te autosaboteas, te encoges, esperas, y aún algo en ti lo sabe. Algo en ti recuerda que no eres una copa esperando a ser llenada. Eres el manantial, eres la corriente infinita que olvidó que estaba fluyendo. Así que aquí hay una invitación sagrada. Durante 7 días, habla, no como alguien que pide dinero, sino como alguien que es la economía. Siente la vibración de yo soy la fuente. Yo financio la realidad. Yo creo el flujo. Que esas palabras no solo alcancen tu mente, sino que se asienten en tus células. Permite que se conviertan en el tono de tu respiración, la forma de tus decisiones, el ritmo de tu andar. No estás esperando a ser rico. Estás descongelando la parte de ti que ya lo es. Estás recordando que la riqueza nunca se trató de acumulación. Se trató de reconocimiento. Se trató de convertirte en el ser que nunca necesitó perseguir aquello para lo que nació para expresar. Esto no es teoría, esto es alquimia de la identidad. Y comienza ahora. Existe una división dentro de muchos buscadores, una fractura silenciosa entre su devoción al espíritu y su relación con la riqueza. Una parte de ellos cree en la alineación divina, la ley universal, el potencial infinito. Pero otra parte aún susurra que el dinero es sucio, que la prosperidad contamina la pureza, que el camino espiritual debe recorrerse con las manos vacías. Y así, incluso mientras meditan, afirman y visualizan la abundancia, una contradicción vive en el trasfondo. Dicen sí a la abundancia con la boca, pero no con su sistema nervioso. Y el universo siempre responde a la señal más profunda, no a la oración superficial, sino a la postura subconsciente. Esta fractura crea disonancia, no solo mentalmente, sino energéticamente. Puede que lo sientas, esos momentos en los que te acercas al éxito y algo invisible te jala hacia atrás. El cliente no cierra, el trato colapsa, la idea se desvanece, y no es porque no estés alineado con el universo, es porque sigues siendo leal a una versión obsoleta de ti mismo que cree que la devoción espiritual y la riqueza material no pueden coexistir. Pero eso no es madurez espiritual. Eso es culpa heredada y te mantiene fragmentado, exhausto, confundido. Porque tratar de sostener dos yoes, el que reza por la abundancia y el que se siente indigno de ella, quema tu energía y rompe tu flujo. La verdadera madurez espiritual es integridad, es coherencia, es el reconocimiento de que la abundancia no es una distracción de tu naturaleza divina, es una extensión de ella. Es como el Espíritu expresa la generosidad a través de ti, a través de tus manos, tu voz, tu presencia en el mundo. No estás destinado a elegir entre lo sagrado y el éxito. Estás destinado a ser ambos, y sin embargo muchos intentan regar 2 jardines con una sola manguera, vierten amor en su camino espiritual, pero estrangulan el flujo cuando se trata de ingresos, riqueza y recibir. Por miedo, por programación, por la creencia de que el dinero pertenece al ego, no al alma. Pero ¿y si el dinero no es el problema? ¿Y si el problema es tu negativa a dejar que tu ser superior lo toque, a dejar que tus valores lo moldeen en lugar de evitarlo? ¿Y si el comercio sagrado no solo es posible, sino necesario?
Cuando alineas tus ingresos con tu verdad interior, el dinero se convierte en un espejo de servicio, no de egoísmo. Se convierte en un canal de impacto, no de indulgencia, y dejas de traicionarte a ti mismo para mantenerte leal a viejos ideales. Así que este sea el momento en que la fractura sane, donde permitas que tu esencia espiritual guíe tu expansión financiera, donde tu cuenta bancaria se convierta en un reflejo de tu alineación, no en una contradicción de ella. No estás destinado a luchar en silencio mientras cantas sobre la abundancia. Estás destinado a encarnar tanto el cielo como la tierra. Y cuando tus valores, tu propósito y tus ingresos fluyen en la misma dirección, la riqueza se convierte en adoración. No en el sentido de adorar el dinero, sino en el sentido de honrar lo divino a través de la forma en que te permites recibir. Puedes soñar con la riqueza todos los días. Y aún así, vibrar como alguien que tiene miedo de abrir el cajón de las facturas. Puedes visualizar la vida que deseas, mientras tomas decisiones diarias arraigadas en el miedo, la duda y el pánico silencioso. Esta es la trampa de la fantasía, donde la mente pinta castillos, pero el sistema nervioso todavía camina por zonas de guerra, y es más común de lo que crees. La verdad es que muchas personas viven en esta paradoja. Hablan de abundancia, pero se estremecen ante la generosidad. Sueñan con la libertad, pero dudan en invertir en sí mismos. Quieren desbordamiento, pero operan con una mentalidad de preservación. Y por debajo de todo, todavía llevan la vibración del no es suficiente. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente valor, no hay suficiente evidencia de que sea seguro vivir como alguien que ya está apoyado. Aquí está la neurociencia espiritual de esto. Cada pequeña acción, cada microdecisión, cada pensamiento de por si acaso que repites, refuerza un bucle neuronal. Y al cerebro no le importa tu tablero de visión, le importa la repetición. Si actúas continuamente desde un lugar de miedo o carencia, tu subconsciente lo registra como verdad. Y esa verdad se convierte en tu firma vibratoria. Así que incluso si tu mente sueña a lo grande, tu cuerpo aún está señalando supervivencia. Y el universo responde no a la fantasía, sino a la frecuencia. Pero aquí está el cambio. El camino hacia la riqueza no está pavimentado con saltos masivos, se moldea por la dignidad de tus elecciones más pequeñas, lo que toleras, cómo te hablas a ti mismo, la postura que adoptas cuando pagas una factura. Si dices no puedo permitírmelo o no está alineado ahora mismo, cada frase se convierte en una pincelada en el lienzo de tu identidad. Y la identidad es a lo que el dinero responde. No necesitas más visualización, necesitas microalineaciones. Pequeños actos de autorrespeto que le recuerdan a tu sistema nervioso que ya no estás viviendo en modo de escasez, que estás seguro, que eres suficiente, que la riqueza no es una fantasía, sino un estado que estás normalizando a través de la encarnación. Piénsalo de esta manera. No puedes depositar un sueño, pero puedes convertirte en alguien con crédito ilimitado en el banco del autorrespeto. Y cuando tus hábitos, elecciones y energía comienzan a coincidir con esa puntuación de crédito interna, el dinero comienza a reconocerte, las oportunidades comienzan a notarte, el flujo se vuelve natural, no forzado. Así que si has estado viviendo en la brecha entre quien sueñas ser y cómo te tratas diariamente, esta es la invitación, a dejar de esperar que la riqueza llegue, y comenzar a comportarte como alguien que ya pertenece a su presencia, no para impresionar al mundo, sino para reconectar tu propio ecosistema interno para decir, ya no estoy sobreviviendo, me estoy convirtiendo. Y en ese devenir, la fantasía se disuelve, la escasez se desvanece. Y la riqueza ya no es una esperanza distante, es una frecuencia vivida, encarnada. Si esto resuena, hay algo esperándote abajo, no más ruido, solo el siguiente paso alineado. Revisa el comentario fijado. Habla de en quién te estás convirtiendo. Entonces, ¿cómo una mujer se hizo rica sin cambiar de trabajo? No se mudó de ciudad, no comenzó un negocio, no ganó la lotería, ni consiguió un ascenso repentino. Simplemente cambió quién creía que era, y en 6 meses sus ingresos se triplicaron. No porque su entorno cambiara, sino porque su energía lo hizo.
Esta mujer había trabajado en el mismo trabajo corporativo durante años, confiable, responsable, a menudo elogiada, pero siempre mal pagada. Seguía las reglas, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde. Era útil, siempre disponible, siempre de acuerdo, siempre tras bambalinas. Y así es exactamente como su realidad la trató, como alguien en quien se podía confiar, pero no totalmente valorada. Un día, en silenciosa frustración, se formuló una pregunta distinta. ¿Y si dejara de ser útil y empezara a ser insustituible? Esa pregunta no era lógica, era vibracional. No la condujo a una lista de tareas, la guió a una transformación. Comenzó cambiando su postura, literalmente. Caminaba más despacio, hablaba con mayor claridad, ocupaba más espacio en las reuniones, no para impresionar, sino para alinearse. Practicaba ejercicios de respiración antes de trabajar, no para calmarse, sino para elevarse a la presencia. Reescribió la historia que se contaba a sí misma a diario, no desde la desesperación, sino desde la identidad. Su mantra se convirtió en «No soy opcional, soy esencial», y los resultados no provienen de esforzarse más, provienen de la resonancia. En cuestión de semanas, sus colegas comenzaron a buscar su opinión con más frecuencia. Los clientes la recomendaban por su nombre. El liderazgo comenzó a asignarle proyectos con los que alguna vez soñó, y cuando llegó la siguiente evaluación, el aumento no se solicitó. Fue evidente. Esto es lo que significa monetizarse a sí mismo. No se trata de esperar permiso externo. Se trata de entrar en una frecuencia interna tan poderosa que el mundo comienza a adaptarse a tu alrededor. Ella no persiguió, no rogó, se convirtió, porque no abres nuevas puertas corriendo más rápido, las abres convirtiéndote en la llave. Y esa llave no es un título ni una estrategia, es una postura energética, una forma de ser que declara silenciosamente, sé quién soy, y ya no actuaré por debajo de ello. Puedes conservar el mismo empleo, sentarte en el mismo escritorio, vivir en el mismo código postal y sin embargo irradiar una frecuencia financiera completamente diferente. Porque el dinero no sigue a la geografía, sigue a la identidad. Y cuando tu valor interno deja de susurrar y comienza a transmitir, el sistema se ajusta. Así que pregúntate no qué necesita cambiar a tu alrededor, pregúntate a quién has estado ocultando en tu interior, la versión de ti que no espera ser elegida, la versión que no necesita explicar su valor, la que ya está financiada, por la certeza, por la alineación, por el poder silencioso de convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. El estudio científico revela, creer en merecer altera la química cerebral. Hay una creencia silenciosa que atormenta a tantos que buscan la abundancia. Tengo que ganármelo, no a través del servicio o la alineación, sino a través del sufrimiento, a través de la constante demostración, a través de un desempeño que siempre se queda un poco corto. Yace sepultada en esa creencia una aún más profunda. No lo merezco verdaderamente a menos que luche por ello. No obstante, la neurociencia está revelando ahora algo que los místicos siempre han susurrado. El merecimiento no es un premio moral, es un estado biológico, y tu sensación de valía personal no es simplemente un sentimiento, es química, es circuito, es la programación silenciosa que da forma a tu capacidad de recibir. Los estudios demuestran que cuando las personas se involucran en la autoafirmación, cuando encarnan una sensación de merecimiento, no solo la piensan, sus cerebros responden. Los niveles de dopamina se elevan, el cortisol, la hormona del estrés, disminuye, la receptividad aumenta, no en teoría sino en biología, en la sangre, en la respiración. Esto no se trata de ser un engreído, se trata de estar alineado. Cuando tu diálogo interno dice, tengo permiso para recibir, tu cuerpo se abre, tu campo energético se suaviza, tus acciones se vuelven menos frenéticas, más fluidas, dejas de esforzarte, comienzas a atraer, porque tu vibración ya no emite escasez o culpa, emite coherencia. El verdadero bloqueo no es la falta de oportunidades, es la disonancia interna. Una parte de ti todavía cree que necesitas ser más perfecto, más sanado, más útil antes de poder permitir la abundancia. Pero el merecimiento no es una línea de meta,
Es una frecuencia, y te sintonizas con ella no haciendo más, sino eligiendo permanecer en la verdad de que tu valor ya es completo. Es por eso que las afirmaciones basadas en la identidad, especialmente en los estados teta, esos momentos entre despertar y dormir, son tan poderosas, porque en esos estados las puertas del subconsciente están abiertas y tu guión interno finalmente puede ser reescrito, no solo para decir quiero dinero, sino para declarar soy alguien que da la bienvenida a la riqueza, soy alguien que confía en el flujo, soy alguien que ya no discute con su propio valor. El merecimiento no es la puerta, es el código para abrir la bóveda. Cuando ya no te resistes a recibir, el universo ya no retiene. No porque antes fuera cruel, sino porque tu resistencia era lo único que se interponía en el camino. El dinero no guarda rencor, simplemente está esperando a la versión de ti que ya no necesita justificar su derecho a recibir. Así que la pregunta no es, ¿qué debo hacer para merecer más? La pregunta es, ¿qué cambiaría si dejara de creer que tengo que hacerlo? Y cuando vives desde ese espacio, cuando tu mera presencia lleva la vibración de «ya soy suficiente», el mundo responde en consecuencia, porque siempre lo hace. A menudo pensamos en el dinero como un número, una estrategia, una habilidad. Pero ¿y si también fuera una hormona? No en el sentido literal, sino en el sentido de que la química de tu cuerpo desempeña un papel invisible pero poderoso en cómo atraes, recibes y te relacionas con la riqueza. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, se libera cuando sentimos confianza, conexión y valor compartido. Es lo que fluye durante momentos de generosidad, empatía y presencia auténtica. Y mientras la dopamina impulsa el deseo y el cortisol responde al estrés, la oxitocina es lo que sostiene las relaciones. Es lo que nutre la lealtad a largo plazo, tanto en las personas como en la energía de la prosperidad misma. Aquí está la verdad oculta. Muchas personas abordan la riqueza a través de la fuerza, a través del aislamiento, a través del esfuerzo de tratar de conquistar en lugar de conectar. Y aunque eso pueda traer resultados a corto plazo, crea agotamiento a largo plazo. Porque sin oxitocina, sin la química interna de la conexión, el dinero se convierte en un campo de batalla, no en un flujo. La verdadera riqueza no proviene del control, proviene de la coherencia. Y la coherencia nace en la generosidad, no el tipo de dar que te vacía, sino el tipo que proviene del desbordamiento, ese momento en que ofreces tu presencia por completo, cuando compartes tu visión, tu tiempo, tu voz, sin llevar la cuenta. Es entonces cuando la oxitocina fluye. Es entonces cuando el cuerpo recuerda la seguridad, y cuando el cuerpo se siente seguro, el alma se expande, la frecuencia se abre, y la vida responde. No necesitas ganarte el derecho a recibir. Necesitas reconectarte con la corriente de la contribución, no como un deber, sino como una expresión natural de tu totalidad. Hay una razón por la que la generosidad conduce a la abundancia. No es solo una verdad moral, es una verdad neurológica. Los actos de dar desinteresadamente elevan la oxitocina, y la oxitocina aumenta tu sensación de conexión, confianza y valía, lo que eleva tu vibración, lo que te alinea con las oportunidades, lo que naturalmente atrae el flujo que estabas tratando de perseguir. No se trata de sacrificio, se trata de circulación. Cuando tu energía está bloqueada en la supervivencia, dar se siente peligroso, pero cuando comienzas a dar desde la plenitud, incluso si es solo tu atención, tu presencia, tu gratitud, algo cambia. El campo a tu alrededor se suaviza. Y ya no estás tratando de hacerte rico. Ya has recordado que la riqueza es un estado del ser. El dinero no sigue la presión, sigue la presencia. Y la presencia nace en la conexión, con uno mismo, con los demás, con el momento. Así que si la riqueza te ha parecido distante, difícil o mecánica, tal vez no se trate de hacer más. Quizás se trate de reconectar con lo que ya reside en tu interior. Esa parte de ti que sabe, cuando estoy alineado, dar y recibir son una respiración continua. Y de esa respiración, la abundancia se vuelve fluida, porque ya no la estás solicitando, te estás convirtiendo en la frecuencia que siempre ha conocido. Puedes seguir la rutina perfecta,
Puedes escribir las afirmaciones, visualizar el estilo de vida, ensayar cada técnica enseñada por los maestros más celebrados. Y aún así, nada cambia. No porque el método sea erróneo, sino porque el mecanismo, el ser detrás del método, sigue anclado a la vieja historia. Este es el peso invisible que la mayoría de la gente nunca considera, la gravedad de la identidad, esa silenciosa y terca fuerza de quien has creído ser durante años, y a menos que ese campo gravitacional cambie, cada estrategia orbitará alrededor del mismo resultado. La gravedad de la identidad es sutil, no grita, zumba bajo tus pensamientos, aparece cuando buscas algo nuevo y de repente sientes resistencia. Surge cuando imaginas el éxito, pero tu cuerpo se tensa. Cuando intentas expandirte, pero algo dentro te atrae de vuelta a la seguridad, la familiaridad o la culpa. No necesitas más métodos. Necesitas resonancia, alineación entre la versión de ti que desea y la versión de ti que actúa. Porque si estás aplicando técnicas desde un lugar de falta de merecimiento, la vibración que transmites no es deseo, sino duda. Y la duda atrae la demora. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Creen que algo externo a ellos necesita cambiar, el método, el mercado, el momento, pero la verdad es más simple y profunda. El método solo funcionará en la medida en que el ser que lo utiliza crea que es el tipo de persona para quien funcionará. Por eso la verdadera transformación ocurre no cuando encuentras la fórmula correcta, sino cuando te conviertes en la versión de ti para quien la abundancia es natural, fluida, esperada. Imagina intentar atornillar un motor a reacción a una bicicleta. No importa cuán poderosa sea la herramienta, si el marco no puede sostenerla, se derrumbará. Lo mismo ocurre con las técnicas de abundancia. Si tu marco interno, las creencias, la autoimagen, el esquema emocional, no puede soportar la abundancia, incluso los métodos más poderosos se desmoronarán bajo la presión de tu propia incredulidad. Así que, en lugar de perseguir mejores herramientas, haz una pregunta más profunda. ¿Quién es la versión de mí para la que están diseñados estos métodos? ¿Y cómo puedo empezar a vivir como esa persona ahora? Esa pregunta no solo cambia tus resultados, transforma tu trayectoria, te libera del ciclo interminable de intentar y te regresa a la fuente de la transformación, la identidad, porque cuando tu autoconcepto se eleva, todo lo demás le sigue. La técnica se convierte en un espejo, no en una muleta, y la riqueza deja de ser algo que manufacturas y empieza a ser algo que recuerdas, algo que llega porque ahora tiene un yo en el que aterrizar, uno que puede contenerla, uno que puede expandirse con ella, uno que finalmente cree, yo soy el sistema, yo soy la fuente, estoy listo. Hay una herida, envuelta silenciosamente en lenguaje espiritual, que dice, si sufro lo suficiente, me ganaré mi bendición. Susurra que para recibir, primero debes vaciarte, que el camino hacia la riqueza está pavimentado con sacrificio, con autonegación, con la silenciosa erosión de tu propia alegría. Y para muchos, esta creencia se convierte en una insignia de virtud, una identidad invisible construida alrededor de dar demasiado, demasiado pronto, por muy poco. Pero esto no es abundancia, esto es distorsión. El verdadero dar comienza desde el desbordamiento, no desde la obligación. Desde un lugar donde lo que ofreces no te está agotando, te está expandiendo, donde la generosidad no es una moneda de cambio, sino una expresión de plenitud. Y esa plenitud no proviene de estar interminablemente disponible, viene de estar profundamente alineado. Cuando das desde la merma, creas un ciclo de escasez. Le enseñas a tu cuerpo, a tu energía, a tu subconsciente, que el valor viene a través de la erosión, que la única forma de ser digno es disminuirte a ti mismo. Y lentamente, esto se convierte en tu norma. Una vida donde el dinero llega solo a través del esfuerzo, donde la alegría se siente indulgente, donde el sistema nervioso permanece preparado para la siguiente ola de autotraición. Pero la verdad es más simple y más suave. No estás destinado a verter de una copa vacía. Estás destinado a convertirte en la fuente. Un ser tan sintonizado con su propio valor que dar se convierte en una celebración,
no en una transacción. Un estado donde tu tiempo, tu voz, tu presencia fluyen naturalmente, porque están apoyados por tu propia abundancia interna. Esta no es una llamada al egoísmo, es un retorno a la integridad energética, a la comprensión de que la prosperidad sostenible no puede crecer en suelo regado por el autoabandono, que la riqueza no es una recompensa por el martirio, es una compañera del autohonor. Así que si te han enseñado a dar hasta que duela, haz una pausa, respira. Profundiza en la pregunta, ¿qué significa dar desde la plenitud, no desde el miedo? No como un concepto, sino como una frecuencia vivida, cuando solo digas sí desde un lugar de alineación, cuando dar te completa en lugar de vaciarte. Y al comenzar a vivir desde ese espacio algo cambia, ya no persigues la riqueza, ya no utilizas el sacrificio como moneda de cambio, te conviertes en la energía que la prosperidad reconoce, te conviertes en la fuente que no puede agotarse, porque has recordado que nunca estuviste aquí para ganarte el amor, el éxito o el flujo. Estuviste aquí para encarnarlo, para dejar que surja en tu interior hasta que desborde en cada palabra, cada acto, cada aliento. Y de ese desbordamiento, transformas no solo tus finanzas, sino tu frecuencia, no solo tus resultados, sino tu realidad. Puedes copiar los hábitos de los ricos, pero si tu identidad interna aún susurra sentimientos de indignidad, ninguna estrategia funcionará. La prosperidad no responde a lo que haces, sino a quién crees ser mientras lo haces. La mayoría de las enseñanzas pasan por alto esto, se centran en la acción, ignorando la expectativa invisible que moldea cada resultado. El efecto Pigmalión lo demuestra. Tu autoexpectativa ordena silenciosamente tus resultados. No es rendimiento, es presencia. No es trabajo arduo, sino certeza encarnada. Cuando tu voz interna declara, esto es lo que soy, el mundo externo se reordena, porque la riqueza no se siente atraída por el esfuerzo, sino por la coherencia, por la frecuencia del saber. Puedes imitar todos los hábitos exitosos, decir las afirmaciones, seguir las rutinas matutinas, pero si tu autoimagen permanece ligada a la carencia, nada se mantiene. Esa es la brecha que la mayoría de las enseñanzas ignoran. Enseñan desempeño, pero evaden la identidad. Se centran en la acción sin preguntar, ¿quién es el que actúa? Neville Goddard lo dejó claro. La asunción no se trata de fingir, se trata de convertirse. Tu vida exterior refleja tu identidad interior. Si asumes la riqueza como lo que eres, las acciones se alinean de forma natural. Si secretamente esperas el rechazo o la pérdida, ningún método te salvará. El efecto Pigmalión muestra que la expectativa da forma a la experiencia, no solo de los demás, sino de ti mismo. Si te presentas al mundo esperando ser reconocido, confiado y valorado, la vida responde, no por el esfuerzo, sino por la encarnación. Ese es el cambio. Dejas de tratar de actuar como alguien que es rico y comienzas a vivir como la versión de ti que ya lo es. La encarnación no se trata de pruebas externas, es la frecuencia silenciosa que dice, ya no espero ser elegido, ya me he elegido a mí mismo. Y desde esa vibración, la riqueza llega, no como una persecución, sino como confirmación. Porque la identidad es la señal, y tu frecuencia ya está hablando. Esto no se trata de atraer dinero, se trata de convertirte en el ser al que el dinero fluye de manera natural, no por lo que haces, sino por quien ya has decidido ser. El primer paso es inventar. Cierra los ojos e imagina una escena donde la riqueza se siente normal. No estás celebrando un milagro, estás descansando en un ritmo. Hay facilidad en tu respiración, certeza en tu postura, sin persecución, sin prisa, solo alineación. Deja que la escena se sienta real, no dramática, natural. El segundo paso es habitar. Trae el tono, el ritmo y la energía de ese ser a tu vida diaria. ¿Cómo entraría en una habitación? ¿Cómo respondería a la incertidumbre? Comienza a manifestarte desde esa frecuencia, no como una actuación, sino como presencia. Así es como la identidad recable a la realidad, de adentro hacia afuera. El tercer paso es integrar. Deja que las pequeñas confirmaciones importen. Un cumplido, una oportunidad inesperada,
Un momento de paz donde antes vivía el miedo. No son coincidencias, son evidencia. Deja que se acumulen, deja que le enseñen a tu sistema nervioso, este es quien soy ahora, porque el cajero automático no responde a tus deseos, responde al código correcto, y ese código no está en tus palabras, está en tu identidad. La encarnación es tu acceso, la asunción es tu entrada, y tú, ahora mismo, tienes la llave. Conclusión. No te haces rico, te vuelves rico. La riqueza no es algo que persigues, es algo con lo que te alineas al convertirte en el ser que ya no duda de su valía. Neville Goddard enseñó que tu mundo refleja tus suposiciones. Cuando asumes la riqueza como parte de tu identidad, la vida se ajusta, no a través del esfuerzo, sino a través de la resonancia. Bruce Lipton demostró que tus creencias dan forma a tu biología, lo que significa que la abundancia no se gana, sino que se permite a través de la coherencia interna. No necesitas demostrar, esforzarte ni esperar. Solo necesitas encarnar la frecuencia de alguien que ya posee lo que alguna vez deseaste. El dinero no llega desde afuera, despierta desde adentro. Porque la verdadera pregunta nunca fue ¿cómo me hago rico? Siempre fue ¿estoy siendo el ser al que la riqueza pertenece naturalmente? Y una vez que esa respuesta se convierte en sí, el juego cambia. No atraes riqueza, la recuerdas, te haces dinero a ti mismo. Y si algo en ti todavía está escuchando, curioso, abierto, listo, ve al comentario fijado ahora. Está ahí por una razón.